Me encanta estar con ustedes. Estamos un poquito demorados para reproducir un nuevo video. La idea es tener estos videos, ser un poquito, al menos cada 15 días, ir sacando un video en aras de nuestra profesión, en aras de ir creciendo y sobre todo de unificar criterios. Entonces, esta charla del método de reposición surge a raíz de que en uno de los grupos por allá se estaba hablando de que o se empezó a especular o empezó a hablar gente tirando para sus lados y quizás todos dos tendrían hasta la razón, pero lo que falta es unificar los criterios, qué es lo que sucede, qué es lo que pasa con el método de reposición, cómo hay que interpretarlo, y no solamente el método de reposición, es quizás todos los métodos. Entonces, vamos a comenzar a dar una explicación, porque decían, no, la resolución 620 no tiene ahí para hacer maquinarias. Entonces, yo lo que quiero primero es que me escuchen, porque yo sé que van a suscitar dudas y van a decir, ve, pero es que eso está limitado. Claro, por eso digo, tienen la razón en un 50% y tienen la razón la otra parte en un 50%. Entonces, ¿qué es la idea? De unificar criterios. Entonces, nosotros comenzamos y diciendo pues que en la resolución 620 del IGAT, por allá empezamos con el artículo, con el artículo 3, si no estoy mal, y el artículo 3 empieza diciendo qué es el método de reposición, pero refiriéndose a las construcciones inicialmente. El primer párrafo se dirige a las construcciones y ahí hay una fórmula implícita. Hay una fórmula que nos enseña a nosotros qué es lo que debemos de hacer, cómo se va a hacer esa depreciación, que más adelante por allá en el capítulo. Esperen un momentico que alguien me dejó como que abierto la. Deben un segundito. Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar, sino que cada vez que estaba ingresando nos estaba interrumpiendo. Entonces, estamos hablando del método de reposición, el que trae la resolución 620, y vamos a hablar de todo lo que encierra este método, que el método de reposición no necesariamente o no es únicamente aplicado a las construcciones. Lo que sí es únicamente aplicado a las construcciones es la tabla de Fitto y Corbini. Es esa forma de hacer esa depreciación de las construcciones. Entonces les decía que en primera instancia ese primer párrafo hablaba de lo que es el método de la depreciación que se le hace a las construcciones. Y por allá vamos a ver un párrafo que empieza describiendo qué es depreciación. Ese párrafo que está ahí siguiente, él empieza a describir qué es la depreciación y habla que es la vida útil en esos términos económicos, que se le va desgastando un bien inmueble o mueble cada vez que se va usando. ¿Sí ves? Y que le va quedando una vida remanente. Entonces, vamos a expresarlo en unas palabras un poco más, para que todos comprendamos. Tenemos una casa. Esa casa nuevo tiene un valor, o esa construcción, pero durante el tiempo, esa construcción por el uso y el mismo tiempo va perdiendo valor. ¿Sí me entiende? ¿Qué sube? El lote.
tabla de Fito y Corbini, ahí ya nos explica cuando una casa va a 70 años, cuáles son esas casas o esas construcciones que se van a 70 años, que son prácticamente la mera mampostería, sin ningún tipo de hierro, ni ningún tipo de estructura vertical ni horizontal, que las que van a 100 años son aquellas construcciones que tienen vigas y columnas y tienen una cimentación que está formada por estructuras tanto inferiores y superiores. Esas van a 100 años. Construcción, método de depreciación. Ahí tenemos la tabla de Fito y Corbini. Listo. Pero ese mismo parágrafo por allá dice, sigue diciendo, dice, existen varios sistemas para estimar la depreciación, siendo el más conocido el lineal, el cual se aplicará en el caso de las máquinas adheridas al inmueble. Bueno, ahí ya está hablando de que hay un método para las máquinas que son fijas, que son adheridas. ¿Sí ven que ya empieza a hablar? Todo esto vamos a continuar y vamos a seguir explicando qué es lo que pasa en nuestra legislación para que de pronto por allá no estén comentando, no, pero es que yo no puedo, todas las máquinas no caben ahí. Surge ese debate, eso lo vamos a tratar, es de unificar. Entonces, la resolución 620 ahí continúa en ese mismo artículo hablando más de las construcciones, habla de las construcciones. Y ya por allá, en el capítulo 2 de la resolución 620, si todos la pueden tener allá a la mano, por allá habla de la aplicación de los métodos. Habla de la aplicación de los métodos. Y por allá tiene un parágrafo 2, esa aplicación de los métodos. Y esa aplicación de los métodos empieza a decir que para depreciar esos equipos especiales, que ese bien tenga, se emplea esa fórmula del método lineal. ¿Sí ven? Entonces, esos equipos fijos, ¿cuáles son esos equipos fijos? Pues son equipos de gran tamaño, complejidad técnica. Los encontramos en la industria, en la parte rural. Como decía uno de los compañeros allá, decía, no, pero esos equipos es para la parte rural. No, también encontramos aquí en bodegas, en empresas que tienen equipos fijos y esos equipos fijos se caracterizan porque están adheridos al bien inmueble como tal. Por allá después pegamos otro salto, ya vamos en el artículo 3, después pasamos al artículo 13, que ahí nos está hablando de la depreciación lineal, y ahora pasamos al artículo 33. Y por allá dice que para el avalúo de la maquinaria, ojo, pues el artículo 33, se debe tener en cuenta la marca, la capacidad, la edad, el estado, y se debe observar en funcionamiento. Debe haber ese llamado preoperacional para ahí nosotros poder ya tener un análisis de cuánto puede estar valiendo esa maquinaria fija. Ojo pues, esa maquinaria fija es la que nos habla la resolución 620 del IGAT. No está hablando de otro tipo de maquinaria. También por ahí hay otro parágrafo que dice que es necesario observar que en el campo existen gran cantidad, mire lo que decía el compañero, que tenía también mucha razón, de maquinaria que por haber superado la vida técnica o por obsolescencia, ¿cuál es esa vida técnica? Hombre, todas las máquinas, todos estos aparatos tienen una vida útil o técnica. Entonces, allá en su ficha técnica dice que la vida útil de ese aparato es de 5 años y ya tiene 7. Y otros que ya son obsoletos, ya no son funcionales. Esto no se debería hacer ningún tipo de avalúo, pero sí tienen un valor en uso y en consecuencia tienen precio. Entonces, en sí, ¿qué nos quiere decir? Que no se debe estimar por menos del salvamento, pero eso es lo que denominamos la chatarra. La chatarra, y la chatarra tiene un valor en kilo. Entonces, muy importante esto, hablar pues de todos esos conceptos. Yo ya me imagino que muchos saben qué es la depreciación y todo esto, todo ese tema, pues, el valor de salvamento.
todo esto ya son palabras que nosotros debemos de tener en nuestro diccionario como evaluadores. Y ya viene la última, por allá, la última, el último artículo, que es muy fácil de aprenderlos porque todos casi que arrancan en 3. El artículo 3, después sigue el 13, el 33, mire, y ya por ahí estamos, por acá por el artículo 37. Entonces ya en el artículo 37, que habla ya de esas fórmulas estadísticas, de las fórmulas estadísticas, ya por allá nos habla un numeral. Si nosotros vamos a ver ahí todas las fórmulas, pero nos habla por allá un numeral que es el 9.1. Y el numeral 9.1 nos habla de qué es la depreciación lineal. Y nos define que es una forma sencilla de distribuir el costo de un activo de manera uniforme a lo largo pues de su vida útil. Mire qué buena expresión. Y tiene una fórmula. Esa fórmula lineal tiene una fórmula que se debe desarrollar donde tiene unas constantes y esas constantes ahí, en la resolución 620, que ojalá todos la tengamos ahí en la mano, que es muy importante que todos tengamos esa resolución ahí en la mano para darnos cuenta y verificar de lo que se está diciendo. Entonces, ahí habla de qué es DA, que es una depreciación anual, habla de qué quiere decir que es PA, que es un precio actual, habla de qué es BS, que es un valor de salvamento, que ahí habla de lo que es BU, que es la vida útil o técnica, habla de qué es DT, que es la depreciación total, que es AU, que son años de uso, y lo último que es BF, que es el valor final. Mire pues que ahí trae la 620, una fórmula que se llama método lineal, y esa fórmula es para maquinaria fija. O sea que esa fórmula para otro tipo de máquinas no aplicaría si no es fija. Pero nosotros encontramos mucha maquinaria fija. También hay que tener en cuenta y tenemos que dejar con claridad, esto es para la parte de los que defendían la 620. Ah, la 620 sí tiene, claro que sí tiene. Pero lo que pasa es que es obsoleta, eso vamos a darle claridad qué es lo que sucede con eso y dónde es que está la interpretación. Entonces ya viene por acá otra parte y decimos, no, pero también existen otras fórmulas. ¿Pero cuáles otras fórmulas? Hombre, tenemos el método de Rose y Heidi, que por ahí hace poco compartí por ahí esas fórmulas de Rose y Heidi, el método Delphi, mire lo importante. La Sociedad Mexicana sacó un método también bueno. Los métodos de las unidades de protección, el método de la línea de Kesslen o Kutzlen, el método del ingeniero Helio de Cairés, que es un brasilero. Muy buen método, que fue modificado después por el ingeniero Omar Rodríguez. Entonces, miren pues que sí encontramos otros métodos y que no estoy diciendo que no son aplicables, tampoco estoy diciendo que pueden ser mejor y pueden ser más claros aún que el método lineal, que el que nos expone la 620. Entonces, aquí es donde viene ya el meollo de las cosas y lo que tenemos que empezar a entender. Entonces, hay dos instituciones que nosotros tenemos que tener claro, y es la Superintendencia de Industria y Comercio. La Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuál es la misión de la Superintendencia de Industria y Comercio? Y tenemos otro ente al lado, que es el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Y de hecho, tenemos la resolución 620 y tenemos el decreto 1420, tenemos la ley 388, ¿sí ven? Que fue la que derogó parcialmente a la ley novena. Tenemos, y son normas que son aplicables a los avalúos, pero una las expide la Superintendencia de Industria y Comercio, ¿como cuáles? Como la 1673, la ley 1673. Si ustedes van y miran abajo, ¿quién fue la que les pidió? La Superintendencia de Industria y Comercio.
con su decreto reglamentario el 556 del 2014. Entonces, nosotros, ¿dónde estamos? ¿En los avalúos catastrales o en los avalúos comerciales? ¿O cuándo se utilizan las fórmulas y de qué manera se utilizan las fórmulas que trae la 620? ¿O de qué forma es que utilizo yo la fórmula de Rose y Heidiken o ese método Delphi o el método de la sociedad mexicana? ¿Cómo estoy yo ahí? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que interpretar, porque si nos vamos a nosotros, la visión de la Superintendencia de Industria y Comercio respecto a estos avalúos comerciales es proteger a los consumidores, garantizar una libre competencia, estar pendiente de que los evaluadores, si ustedes se leen esa 1673, sí sean competentes. ¿Y cómo se dan cuenta que son competentes si tienen el registro abierto de evaluador o el RA? Y que eso esté bajo esa supervisión por las ERA, la ANA, la ARAP. Entonces, eso es lo que hace la CIT, vigila a que los evaluadores estén registrados. Pero mire que es la Superintendencia de Industria y Comercio. ¿Cuáles son las funciones del IGAT? Mire pues que el IGAT, si vamos a hablar del IGAT del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, cuando nació eso, añísimos atrás por allá, 1935, 1939, ya se empezó a hablar del IGAT. Pero, ¿qué es la función del IGAT? La función del IGAT es la producción de cartografía oficial de Colombia. Es la que elabora el catastro nacional de toda esta propiedad inmueble. Es la que hace ese inventario de todos los suelos. Es la que investiga geográfica para apoyar el desarrollo del territorio. Entonces, ahí tenemos que entrar en esta disputa y es la siguiente. Cuando una norma es de carácter público, ¿y esto qué significa? Y cuando una norma es de carácter privado, ¿y qué significa eso? Es por eso que tenemos nosotros demasiadas falencias y todos los avalúos los encajamos en la resolución 620, pero aquí les vengo a comentar que hay otras formas donde se pueden hacer avalúos aquí en Colombia. Entonces, cuando una norma es de carácter público, entonces una norma es de carácter público cuando no protege esos intereses privados, sino que protege el interés general. ¿Sí o no? Eso es. Entonces, esa norma es de carácter público cuando es para el Estado, cuando es para el servicio público, cuando regula el interés del Estado o de la colectividad. Es de obligatorio cumplimiento, es imperativa. Eso se dice en derecho que es de carácter erga omnes. Se tiene que cumplir. No depende de la voluntad de los particulares. No depende. Recuerde que el Estado tiene esa potestad y ese poder de decidir unilateralmente. No depende de la voluntad de los particulares. Cuando esa norma es imperativa, es lo que la norma diga. ¿Qué se caracteriza? Que la autonomía de la voluntad no hay ahí. La autonomía solamente la tiene el Estado. ¿Qué pasa si violamos esta norma de orden público? Hay nulidad de todo contrato, pueden haber sanciones administrativas, puede haber una responsabilidad fiscal, puede haber una responsabilidad disciplinaria, puede haber una nulidad absoluta de todos esos contratos públicos, puede haber una pérdida de investidura. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Que cuando el avalúo, el encargo evaluatorio de nosotros encaje en este tipo de normas, que son normas de carácter público, como por ejemplo, para que vayamos entendiendo, todas las normas de contratación estatal,
todas las normas que regulan los usos de suelo, como la ley 80, como la ley 1437, el famoso CEPACA, todo lo que tiene que ver con las leyes de expropiación y utilidad pública, artículo 58 y siguientes de la ley 388, todo lo que tiene que ver con normas urbanísticas, la ley 1801, que es ese manual de convivencia. Todas estas normas son de carácter público. ¿Qué quiere decir? Que son de obligatorio cumplimiento, como ellas lo dicen. Como ellas lo dicen. Ahora, eso es lo que nosotros debemos de tener en cuenta y encajar. Diferente hacerle yo un avalúo al Estado, que hacerle un avalúo a X y a Y, que son dos personas naturales o quizás dos personas jurídicas dentro del derecho privado. Pero vamos a continuar para que entendamos y le cojamos de pronto el hilo a la cuestión. Entonces, ya es diferente cuando estamos dentro del derecho privado. Ya ahí sí hay una autonomía de la voluntad. Entonces, como los arrendamientos, como la compraventa entre particulares, como esos contratos civiles y comerciales, como las normas del Código Civil. Ahí estamos nosotros ya en una norma que ya yo tengo esa autonomía de la voluntad como parte y el otro como otra parte también tiene la autonomía de la voluntad y esas normas ya son privadas, de carácter privado. Entonces, cuando yo estoy ahí, entonces cuando A le va a comprar a B, cuando A le va a comprar a B una máquina puede ser hasta fija, una máquina, pero A le va a comprar a B y ellos dos, en aras de ese negocio que es privado de ellos dos, no es de carácter erga omnes contra todo el mundo, sino es de ellos dos, de A y B, no tiene que ver otras personas ahí, ellos pueden, en aras de su autonomía, decirle a cualquiera de ustedes como evaluadores, hermano, yo por favor, yo no quiero que ustedes me vayan a usar ese método lineal de esa maquinaria fija, yo no quiero que me hagan eso. Por favor, yo quiero que ustedes me apliquen la depreciación de Rose y Heidiken. Yo quiero que usted ahí me hagan la fórmula del maestro Cairés, del brasilero. Entonces, eso es lo que tenemos que entender nosotros y eso es lo que nos ha costado entender. Tenemos en nuestros grupos personas supremamente técnicas, me parece excelente. Los grupos están muy bien conformados y todo eso nos sirve a nosotros como aporte, todo eso. Pero siempre tenemos que entender que no es como tan cerrado que decir que esa es malo es buena. Entonces, en el ámbito, cuando es público, cuando yo voy a hacer un avalúo en la parte pública o ese peritazgo en lo público, lo primero que debo tener en cuenta es que tengo que encajar en lo que me diga la norma pública. Si yo no encajo en lo que diga esa norma pública, créame que tiene objeción la que quiera. Ahora, A y B, en aras de la norma, de la parte donde ya tengo la autonomía, todo lo que tiene que ver con estas normas privadas, entonces A le compra a B una máquina fija, pero ellos dos acordaron que iban a hacer los avalúos por una metodología diferente, porque ellos tienen esa autonomía de la voluntad. Y ellos van a hacer, y ellos concordaron las dos partes y dijeron, vamos a hacerlo por X método, menos el método lineal que trae la resolución 620 del IGAT. Que sí, que es materia, pero es que esto es fijo y que es que la resolución no. Entre A y B, en aras de tener esa autonomía de la voluntad, ellos pueden escoger lo que quieran. Resulta que A y B tuvieron una diferencia y van a ir a los estrados judiciales. Pues a y a B, si allá los requieren, A y B van a hacer una exposición del avalúo. Ah, pero yo lo hice con la fórmula del maestro Cairés. Claro, tenemos que ir allá y tenemos que ser en aras de dar la experticia, que esa es otra de las situaciones que alguna vez acá vamos a tener que dar
esa clase y es sobre la experticia que se le da al juez, que hay veces tenemos también conceptos equivocados, que de pronto que es el que tenga el, el documento más largo, ya se imagina que eso es suficiente para el juez y es lo contrario, el que sepa explicarle al juez. El juez, ¿qué es lo que requiere de uno? El juez lo que requiere de uno es claridad, que el argumento sea concreto, que sea inteligible, que sea interpretativo, más no que sea una cuestión larga y con palabras que sean rebuscadas o con fórmulas que le colocan ahí veces a los dictámenes fórmulas y el juez queda ahí. No, el juez lo que requiere de nosotros cuando estemos allá es eso, es más claridad, no más confusión. Porque fácilmente el juez puede decir, yo desestimo los avalúos. A mí como prueba pericial ninguno de los dos me sirve. Eso puede suceder. No podemos pensar, y recuerde que estamos en aras del código, del código general del proceso. Ya tenemos que salirnos de sacarnos de la cabeza el código de procedimiento civil, que eran dos cosas diferentes. Eso también la podemos programar esa charla de cómo es que se presenta la experticia y cómo es que en realidad uno debe prepararse. Todo lo que tiene que ver con el artículo 226. En adelante solamente nos enseñan el 226, pero resulta que eso llega como hasta el 235. Eso hay que estudiarlo todo. Entonces, para continuar aquí, entonces les decía que en el ámbito privado resulta que A y B tuvieron una diferencia y se fueron a los estrados. Y entonces van allá y van a presentar sus avalúos. Ellos dos, en aras ¿de qué? Porque fue un negocio privado, en aras de la autonomía de su voluntad, ellos presentan sus... No, que eso no está en la 620, que ya pues al menos ya hay dos personas que habían concordado. Entonces, para que de pronto eso lo entendamos, que lo único que regula la resolución 620 por allá, más que cualquier cosa, es que el IGAT hace avalúos catastrales, que no es lo mismo que un avalúo comercial. De hecho, depende más el avalúo catastral del comercial que el comercial del catastral. Depende mucho más. Entonces, hay diferencias que son masivos, que es más de un inventario, que si es en lo rural no tienen en cuenta los cultivos. Mire las diferencias tan grandes. Entonces, todo lo queremos encajar porque yo me doy cuenta y todos ustedes sabemos que todo de una vez, el IGAT. Bueno, ¿y la Superintendencia de Industria y Comercio dónde queda? Entonces, ella, ¿por qué firma esa norma, la 1673? Entonces, para continuar, y diciéndoles que ese decreto 1420 y además de ese decreto también la resolución 620, ellas dos constituyen normas de carácter público e imperativo. O sea que hacen parte del derecho público. ¿Por qué? Porque regulan en medida el interés general. ¿En qué? ¿En qué? Porque están involucrados en procesos de adquisición, de expropiación de bienes inmuebles, todo esto que hace el Estado. Todas estas normas desarrollan criterios técnicos y metodológicos que deben aplicarse para la determinación del valor comercial y para determinar, obviamente, ese valor de la indemnización como tal. Entonces, esto lo queríamos, pues, que lo tuviéramos en cuenta. ¿Tiene validez de pronto un avalúo entre comerciantes con metodologías, que eso fue lo que dijimos, distintas al decreto 1420 de la resolución 620? Claro que sí. Ya solo, ya eso ya tenemos que tenemos que tenerlo ya muy masticado. Vamos a Vale, entre repetir ellos. eso, vamos a repetir de nuevo cuándo no se puede usar la metodología distinta al decreto 1420 y a la resolución 620 en procesos de enajenación voluntaria, expropiación, todo lo que tiene que ver con la ley novena, con la ley 388 que derogó parcialmente a la ley novena, todo esto que tiene en esos procesos de adquisición de predial por entidades públicas, por lo que hace la ANI.
todo lo que tiene que ver con obras de infraestructura, cuando se va a determinar la plusvalía, todo esto que tiene que ver con esas compensaciones urbanísticas, situaciones donde una norma específica expresamente sujetarse a dichas metodologías, son situaciones donde esa norma de carácter específico dicen, aquí nos tienen que utilizar esta metodología. Listo. Ahora bien, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando resulta que también por el Estado dice, hombre, ven, yo necesito que nos hagas unos avalúos, pero no es maquinaria fija? No es maquinaria fija, es maquinaria movible, es mobiliario, y la resolución 620 habla nomás ahí de fijas. Pues ahí sí tengo que dejar mi observación explícita, muy explícita, de carácter inteligible, para que todo el juez y todas estas personas que están dentro de esa jurisdicción contenciosa administrativa que manoseen el avalúo, tengan la interpretación debida y decir y nosotros escribir y ser muy claros y definir qué es una maquinaria fija con una maquinaria que no es fija, que se puede mover de un lugar a otro. Se habla también, además de todos estos métodos de reposición que les había comentado anteriormente, se habla también de un término por allá, oí uno de los compañeros que hablaba, pero es que mire que es que ahí están en el IBS, y el IBS es una norma internacional de valoración, y son esos estándares internacionales de valoración emitidos pues por el IBSC. Eso es una sigla en, en inglés, y eso lo que traduce que es el Consejo Internacional de Normas de Valorización. ¿Y qué son exactamente ese IBS? Porque se escucha mucho en los grupos, pero qué bueno explicar qué es eso. Y son un conjunto de normas técnicas internacionales. Mire pues, conjunto de normas técnicas internacionales que definen principios éticos, que establecen bases de valor de mercado, de renta, inversión, que fijan procedimientos estandarizados, que describen los enfoques de evaluación del mercado, del costo, del ingreso, regula cómo se debe entregar o cómo se debe presentar un informe de avalúo, fijan esos requisitos de trazabilidad, de transparencia. ¿Y para qué sirve eso? Hombre, eso garantiza que un avalúo hecho por nosotros aquí en Colombia, se ha interpretado de esa misma forma en países como Estados Unidos, Europa, Asia, todo lo que es Latinoamérica y todo lo que tiene que ver con ese sector financiero internacional. Algo así, algo así para aquí, para los contadores que manejan muy bien el tema, algo así como las NIF de los avalúos, algo así. Pero aquí en Colombia son obligatorios. Por ley no, por ley no. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos lo de las eras, que ahí venimos, que son esos organismos autorreguladores, que ahí venimos trabajándole. Bancos internacionales, ellos exigen el IBS en sus informes. Mire que nos falta todavía salirnos un poco más de las normas que tenemos nosotros. Otras siglas que es el NIAP, que son otras normas internacionales y también son estándares técnicos de evaluación emitidos por la UPAD, esa Unión Panamericana de Evaluación. También tenemos los colegios tasadores, además de más organismos internacionales. Entonces, esa NIAP adapta unas normas para países latinoamericanos, para esos ejercicios periciales,
también se encuentra ya más para los lados de aquí de Latinoamérica. El IBS es más global, es más global. ¿Y cuál es el fin? Porque hay una que se llama el OAR, que es lo que en realidad aquí conocemos como ERA. ¿Y qué es lo que hace la ERA? Es una entidad pues privada que la autoriza el Estado, que eso fue lo que sucedió. ¿Para qué? Para regular, para vigilar, para certificar, para supervisar, todo eso con el ejercicio de los evaluadores en Colombia. Es decir, algo así como una superintendencia privada. ¿Qué sucede con nosotros acá? Con nosotros acá viene sucediendo de que vamos avanzando muy poco. Mire que nosotros no tenemos todavía una norma ni estamos vinculados o no estamos obligados en Colombia, no estamos obligados en Colombia aún todavía a pertenecer, no tenemos ninguna norma que nos regule, no tenemos ninguna norma que nos regule eso, nada. Y escuchamos compañeros que créanme que es supremamente importante escuchar a los compañeros hablar del IBS. Y eso a nosotros nos tiene que sembrar algo. El IBS nos tiene que sembrar algo, nos tiene que mover en algo. Nos tiene que mover en algo porque no hemos, sino estado estancados. Y siempre el IGAD, el IGAD, el IGAD. Y no sabemos que el IGAD emite son normas catastrales, que el IGAD, y entonces le preguntamos al IGAD todo, todo al IGAD. Y el IGAD habla de avalúos catastrales. El IGAD, avalúos comerciales, hay respuestas que dan, pero en realidad el fin del IGAD es otro diferente a los avalúos comerciales. ¿Qué necesitamos nosotros? Hombre, tener todo esto, nosotros tener una sola línea, tener una sola línea. Por ahí con la ley 1673, la ley 1673, que fue esta ley, la última del 2013, con su decreto reglamentario el 556, por ahí habla y fue una ley que expidió la superintendencia de Industria y Comercio, y ella por ahí habla en más de un artículo, habla, pero también revuelve un poco la cuestión. Empieza con el objeto, en el objeto, y habla y empieza diciendo que por allá lo que quiere es establecer unas competencias para prevenir el riesgo social. Si la leemos por ahí, nos vamos a dar cuenta de nosotros, ¿será que el riesgo social no está latente con tanta desinformación de los evaluadores? Algunos nos jalan que la 620, otros nos jalan, no que... Entonces, mire, lo importante de nosotros tener una trazabilidad en la norma. También por allá el artículo 6 nos habla perdón, el 4 del desempeño, que ahí es donde yo veo un poco más la mezcolanza de la actividad del evaluador y también empieza por allá que el literal y empieza a hablar de los avalúos catastrales, que eso, que ahí ingresamos nosotros en avalúos catastrales, pero también por allá en ese literal B, si tenemos ahí la ley 1673, nos habla del sistema financiero. ¿Sí ven? Nos hablan de esos juicios hipotecarios, también revuelven la expropiación. Entonces, mire que están revolviendo, hasta la 1673 revuelve todo lo que tiene que ver con avalúos de carácter público con de carácter comercial. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de entender en aras del método de reposición y de cualquier método. Si A y B, si A y B están en aras del derecho privado, o sea que tienen su autonomía de la voluntad, ellos pueden elegir qué metodología quieren para que se les haga el avalúo. Pero si A es el Estado y B es la lonja,
o ves el evaluador, ahí no se puede salir. ¿Por qué? Porque estamos frente al derecho público. Estamos frente al derecho público y el derecho público es de obligatorio cumplimiento. Son normas imperativas. ¿Qué quiere decir eso? Que son normas que dan órdenes y el Estado tiene ese carácter unilateral ahí. Unilateral. Entonces, ¿qué nos queda como enseñanza a nosotros hoy? ¿Qué nos queda como enseñanza a nosotros hoy? Que existen normas para los avalúos y existen normas de carácter público que no me puedo salir de ahí, no me puedo salir de ahí, pero también existen normas de carácter privado que si yo hago un consenso entre el dueño del predio conmigo, hacemos un consenso y los dos decimos, la metodología es tal, eso se puede hacer. Y no me pueden decir, no, es que no está en la 620. No, señor, venga, aquí estoy en aras del derecho privado. Yo no estoy en aras del derecho público. Bueno, señores, quería como darles a ustedes ese abrebocas del método de reposición. Doña Yolanda. Gracias, muy amable, doctor Armando. También sería de pronto un aporte, ¿no? En el caso de la maquinaria, existen maquinarias únicas que son elaboradas por determinadas personas y tienen un servicio especial específico. Entonces, para que de pronto también se tenga en cuenta que cuando una persona hace una máquina, no vamos a encontrar comparativos, no vamos a encontrar nada que nosotros podamos determinar para poder hacer el avalúo, y en ese caso también se utiliza el método lineal, pero se toma es por producción, y la vida útil se tiene en cuenta de acuerdo a la producción. ¿Sí muy claro, amigo? Sí, señora, sí le Entonces, escuché. sobre esa parte, pues es muy importante tener en cuenta que cuando ocurre este tipo de maquinaria, que no encontramos comparativos, se determinan de acuerdo a sus materiales, ¿no? Se hace el avalúo de acuerdo a sus materiales utilizados y sea útil. En caso de ser una maquinaria, en determinado momento, la vida útil se determina de acuerdo pues se piden los estados financieros porque es de acuerdo a la producción y por efectos de la depreciación se debe tener en cuenta el costo de producción o reposición menos el valor residual sobre la vida útil en años. Eso. ¿Qué sucede? Mire que en aras de la NIF, cuando se hacen esos avalúos NIF, es ahí cuando el contador y el evaluador, ellos concuerdan o acuerdan en la palabra cuáles son las metodologías que van a usar. Entonces, eso lo debemos de tener claro y eso lo tenemos que unificar. Eso lo tenemos que unificar. Vea, yo no vendo libros. Lo primero que quiero aclarar, no vendo libros. No vendo libros ni vengo aquí a venderles libros. Pero sí les recomiendo, no sé, donde lo quieran comprar, donde ustedes, al que quiera, ojalá no se pongan a sacar copias, ojalá lo compren allá para que el que lo hizo, pues gane. No, nada de copias, nada de esa vaina. Vea. Estos libros, este libro es de maquinaria y equipos. Hay todos esos métodos que esbozamos ahorita, el de Heidiken, el del maestro Cairés, todos esos están ahí. Entonces miren pues que eso es muy importante que debemos de tener en cuenta y entender y también empezar a decirle a los jueces allá, qué bueno que acá en estas intervenciones, porque sé que hay colegas abogados también, hubieran jueces. Sí, señora. Doctor, también tener muy en cuenta, perdona que le interrumpa, que cuando nosotros hacemos ese tipo de evaluados que omití informarles ahora, tenemos que determinar también un valor por la parte intelectual, la parte social y contextual y el reconocimiento del creador en ese tipo de maquinaria que no tiene comparativo y que es único. Eso.
Estuve por allá casualmente hace poco no, hace ya rato, y pasó algo así, de una máquina que estaba por ahí en Puerto Boyacá, y lo que dice la doctora Yolanda, querían hacer el avalúo y lo que encontraban eran unas partes y la gente, bueno, ¿y esto para qué sirve? Y esto, no, que esto es una válvula. Y en realidad uno veía y la parte física que estaba ahí no tenía valor. Físicamente no tenía valor porque ya eso estaba, pero era una invención, era una máquina única. También tenía un defecto que solamente tenía un solo cliente, era para Oleoducto Central de Colombia. Entonces ya ese cliente velaría si la compraría o no la compraría, y ahí habría pues unos matices diferentes en la negociación. Entonces, yo creo pues que esa es la razón, y no de que vamos a entrar de que no, que el método lineal no aplica, que eso es obsoleto. No, obsoleto no, la ley está vigente. El artículo es vigente, el artículo no está derogado, está para maquinaria fija, ahí está. Ahí está. Y si yo voy en aras de hacerle un avalúo de una maquinaria a un municipio fija, ojo pues, fija, que también estoy diciendo claro, porque es como lo dice la resolución, y yo vengo y me le salgo y empiezo, fácilmente la persona del lado que le quiera hacer el contrapeso al alcalde o cualquier de las cosas, venga, vamos a objetar ese avalúo, que ese avalúo se pusieron aquí a inventar cosas que, nada, que por qué no, porque es que esa es norma de carácter público y es de obligatorio cumplimiento, que me tiene que hacer como dice la resolución 620. ¿Qué otras preguntas tienen, señores? Que la idea es hacer estas charlas un poco, así menos de una hora, para que no se vuelvan tan cansonas, que ya 2 horas, horrible tanto para el que expone como para el que está allá, no va a oír, no va a escuchar. Don Aurelio, sí, señor. Sí, señor, muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas Eh, noches. Cuando uno hace un avalúo para las notarías, que ellos lo piden cuando es una donación, ahí uno necesariamente tiene que usar la metodología del IGAC también. O sea, eso es privado, pero ellos cumplen funciones públicas. Todo lo que tiene que ver con el Estado, todo lo que tiene que ver con lo público, tiene que encajar en las normas de carácter público. No me puedo salir de ahí. Que son malas, que estamos de acuerdo. Que están atrasadas, sí, seguramente sí. De hecho, nosotros estamos atrasados en todo lo que tiene que ser, todo lo que tiene que ver con avalúos. Los mexicanos nos llevan ventaja, los peruanos nos llevan ventaja, Centroamérica nos llevan ventaja. Don Guillermo. Don Guillermo. Gracias, sí, señor. Sí, una preguntita, una duda que tengo en aras de ya pues estar a vísperas de dar inicio a estrenarme junto con mis compañeros en el oficio de avalúos como evaluador en las categorías pertinentes. Es verdad, es cierto que aparte del registro con alguna de las eras, con el ARAP o del registro de evaluador, es necesario también para ofrecer los servicios tener o adquirir una póliza de responsabilidad civil, pólizas de responsabilidad civil para poder laborar, o hay posibilidad de que me las exijan en algunos casos. Eso. La última. Puede que te la exijan o puede que no, lo de la póliza. Puede que te la exijan. La entidad se siente, pero si tú analizas, el daño que nosotros podemos ocasionar es de pronto una lesión enorme, y lo que nos puede venir agua abajo es una demanda. Inclusive por allá entreverada con denuncia. Don Anderson y don Luis, ahorita ya vamos en don Anderson. Don Anderson. Don Anderson. Don Luis, entonces. Gracias, profe. Buenas noches. Profe, una Muy bueno. preguntita. Sí, señor. Un ejemplo, ¿a qué le llama usted maquinaria fija? Porque yo Listo. La creería que todas maquinaria son fija móviles. es correcto, es la que está adherida a la losa
como cuando usted va, por ejemplo, no sé si conoce troqueles, no sé si los conocerá, entonces ahí le hacen unos anclajes y la ponen ahí, la atornillan, otras van embebidas en el concreto, no son maquinarias que las voy a mover tan fácil de un lugar para otro. Por Esas ejemplo, bandas un ascensor transportadoras, sería fijo, señor, un ascensor. un ascensor es fijo, un ascensor es fijo, un ascensor es fijo. ¿Quién, don Guillermo, ya habló, sí o no? ¿O tiene otra pregunta? Doña Yolanda. No, ya hablé. Ya en conclusión, se debe lo de la póliza contractual, perdón, de responsabilidad civil es para ciertos casos, no todos los evaluadores la adquieren ni es obligación. Eso ya, eso si la entidad pública, si estamos dentro de lo público, la exige. El Estado, recuerden que es esa fuerza o ese poder de carácter unilateral y dice, para contratar conmigo tiene que tener esto, esto, esto y esto. Puede que en una de esas se le dé por decir que necesitamos la póliza. ¿Sí ven? Lo importante de eso. Pero entre las dos personas, en aras del derecho privado, A y B, que le va a vender a A, B, ellos estiman también si quieren, venga, en caso de que no cumplamos, por allá pueden haber lo que se llaman las cláusulas accidentales. ¿Como cuál? No sé, las arras, cosas de ese estilo. La cláusula penal, que es una cláusula accidental. Don Luis Enrique, ¿tiene la mano levantada o ya tiene otra pregunta? No, profe, disculpe, no, ya la. Ustedes miren pues que el trabajo de nosotros como evaluadores tiene una cantidad de conocimientos, además de los técnicos, ese conocimiento técnico que debemos de tener. ¿Qué le pagarían? Bueno, no, me hubiera hecho. Doctora Yolanda. Doctora Yolanda. Un segundito. Tiene el micrófono cerrado. Sí. Un segundito. Pero ahí ya lo tiene abierto, nada. ¿Me escucha, doctor? Ahora sí, Ahí sí, me escucha. señora. Bueno, Sí, señora. es para aclararle al compañero que informó con respecto a lo de las notarías. Existe un error en algunas personas donde consideran de que las notarías están en el deber y la obligación de revisar todos los actos. No, las notarías no revisan. Ellos solamente hacen lo que las partes quieren manifestar. Por eso es que cuando uno firma una escritura, a la persona le dicen revise, pero ellos no tienen ninguna responsabilidad frente a los actos. Porque la manifestación es directa y lo que hablaba el compañero de la notaría, siempre tenemos que revisar el encargo evaluatorio. ¿Qué es lo que nos están encargando a nosotros? Y siempre yo les he dicho a los colegas, solicítenlo por escrito, no se involucren con las partes. Cada que van a hacer un avalúo, ¿sí? Que sean claros con ustedes y ustedes claros con el cliente para que ustedes no tengan dolores de cabeza. Jesús Antonio. Profe Camelo, entonces viene una pregunta. Sí, cuando señor. hay un problema en contrato de arrendamiento, ¿por qué he visto que se llevan ante los jueces? Si es contrato de arrendamiento, es un avalúo particular privado, ¿por qué se cogen las normas de la resolución 620 y la 1420? Justamente por eso, Jesús, porque hay desconocimiento. Mire usted, que si usted hace el análisis de la resolución 620, usted hace el análisis de la resolución 620, por allá dice que para hacer los avalúos de arrendamiento
yo tengo que pedir el contrato. Por allá dice un parágrafo de esos, que tengo que tener los contratos. Imagínese usted. Imagínese usted. Porque es la resolución 620 va dirigida a todo lo que tiene que ver con el Estado. Y ya eso es diferencial. De una u otra manera es diferencial. ¿Qué podemos hacer nosotros? Hacer eso, que cuando estimemos cuando estimemos nosotros esos valores, cuando los estimemos, o cuando se vaya a hacer el contrato, estimar eso y decir que podemos desarrollar en aras de cualquier tipo de problema o queremos establecer un canon diferencial que no sea con el IPC, que encaje en la 820, que no sea con el IPC, ni que sea un consenso, una voluntad entre las partes. Pueden colocar ahí, ¿no? Podemos sacar mercados de rentas presuntas, de rentas que están en el mercado como tal, y que es lo más expedito y es lo que debemos de hacer. Yo veo personas que vienen y alegan, no, no se puede, pero como no, estamos frente al derecho privado, por Dios. Entonces, no tratar de confundir la norma privada con la norma pública, ni encajar lo privado en lo público, ni lo público en lo privado. Es por eso que les decía al inicio que era 50-50. Que los que decían por allá, no, que es que el método lineal para la maquinaria fija está obsoleto. Sí, señor. Sí, señor. Puede estar obsoleta como sea, pero es la que tiene ahí la resolución 620. ¿Sí ven? Don Juan Carlos. Sí, muy buenas noches. Buenas noches. Maquinaria que está empotrada, adherida, que sería, se convertiría, se podría decir que un inmueble por adherencia. Claro. Esas máquinas que hacen parte de unos hilos. Pero si esa misma maquinaria no está empotrada y está en bodega, ¿qué diferencia hay en las dos? Recuerden por allá lo que vimos nosotros entre lo que es un bien mueble y en un bien inmueble. ¿Sí ven? Entonces, ya eso no es una maquinaria empotrada. Así tenga la misma función. Pero si yo la tengo en una bodega es porque no está funcionando. Puede ser que esa máquina la tengo yo en bodega porque la estoy utilizando como repuestos ya, para utilizarla como repuesto para la que tengo allá. O puede que esté nueva. Puede que esté nueva y no la he utilizado. Pero ya ahí se le daría el valor de bien mueble y ya ahí podría yo estar frente a otra norma y sí, podría estar fácilmente aplicando otra norma. Pero recuerden esto, vea, muy clave esto. Yo lo que quiero es que ustedes tengan en clave es sobre todo lo que es la norma de orden público y la norma que es de orden privado. Si yo tengo maquinaria fija, don Juan Carlos, ahí, tienes inmuebles por adherencia, como usted lo dijo, y resulta que son de particulares, es una negociación de particulares. Usted puede decir al que va a vender o al que va a comprar, venga, yo le voy a hacer el avalúo, pero yo no se lo voy a hacer como dice la resolución 620 del IGAT. Esa resolución, ese método lineal, eso es obsoleto. Venga, utilicemos el método de Rossi y Heidiken. Esa depreciación es más precisa. O el del maestro Cairés o el de la Sociedad de México. Venga, vamos a aplicar cualquiera de esos métodos, pero no apliquemos, porque está en aras de dos personas de A y B, que ellos tienen la voluntad de hacer esa negociación y de que ellos pueden establecer de cómo se va a hacer esa negociación, diferente al derecho privado, perdón, diferente al derecho público, que resulta que esa maquinaria no es de A y de B, sino que es de un municipio y ese municipio necesita al doctor Jesús para que nos haga el avalúo. El doctor Jesús no se me puede salir. Es maquinaria fija. Tiene que hacérmelo como la resolución 620 porque si no, se puede objetar el avalúo. Se puede objetar el avalúo en aras de que tenemos que tener en cuenta lo que es una norma de carácter público, que es de carácter de erga omnes, de obligatorio cumplimiento, que son normas imperativas que ordenan, diferente a eso
que es el consenso entre las partes que hablamos en el derecho privado. Don Juan Carlos, ¿todavía tiene otra preguntita? Pues no me ha quedado bien claro. Esa misma máquina está empotrada, está hablando de unos hilos que hay acá en Granada Meta. Sí, Están señor. empotradas y hacen parte del silo. Pero de ¿De esa quién es misma la máquina hay maquinaria? otra en bodega. ¿De quién es la Es del maquinaria? municipio en este momento. Es del municipio, o sea, La que bueno, el está en Ministerio de bodega, Agricultura le dio los hilos. Es de eso, las la mismas que, características. ¿Qué diferencia podría haber de precio de las dos? De la que está empotrada fija a esa la que que está tiene ya usted como en de repuesto. bodegas, eso, esa que está en bodega, ¿usted para qué, para el municipio, para qué la tiene ahí? ¿Para utilizarla, para empotrarla, sí o no? No, Para de pronto. son cosas que dejó el Ministerio de Agricultura cuando era el antiguo IDEMA, entonces quedaron un poco de cosas allí. Entonces, muy Me ha importante llamado la averiguar. atención Sí, señor. porque determinaron que eso era de pronto chatarra, pero es una máquina con las mismas características de la que está empotrada. Entonces, ¿qué diferencia entre evaluar la que está fija Entonces, a la que no primero, está fija? eso. Primero, que estamos dentro del municipio, estamos dentro de la resolución 620. La única diferencia de esa que está empotrada es que no está empotrada. Es la única diferencia. Averiguar la vida útil de esa máquina, si ya se fue la vida útil de esa máquina. Averiguar si todavía esa máquina puede prestar el servicio o no puede prestar el servicio, porque ahí depende de muchas cosas. Si la máquina, esta que yo tengo empotrada acá, la puedo reemplazar por esa que está en bodega, es otra cosa diferente, ¿no? Inicialmente, ¿qué te diría yo? Pues yo la haría como maquinaria que estuviera fija, así estuviera en bodega. Pero antes de cualquier cosa tendría que averiguar el estado de esa máquina y verla en funcionamiento. ¿Por qué? Porque puede ser como lo que estabas diciendo ahora, puede ser que sea chatarra, pero por allá el artículo 33 habla que, en un parágrafo por allá habla que así la máquina no esté en funcionamiento, se le tiene que dar un valor. Y ese valor es el de chatarra como tal. Pero si yo voy a hacer el avalúo y es para el municipio y esa máquina está, que es de las mismas características de empotrarse, yo la hago como si la máquina fuera para eso, para ese servicio que va a ser empotrada. Entonces yo, para evitarme de pronto por allá cualquier enredo, la hago igual, pero sí, verificando el estado, verificando como lo dice la resolución, verificando la funcionalidad, que sí esté funcionando. Que si está ahí y no tengo manera de yo verificar de que está funcional, ahí empieza una falencia. Que si yo vengo y le digo de una vez al técnico, le digo, venga mi señor, o al encargado de allá, la hoja de vida de la máquina, a ver los mantenimientos preventivos, correctivos y los eventuales o los predictivos. ¿Dónde están esos mantenimientos? No existe nada de eso. Ya la voy encajando como chatarra. Pero si me van a alegar que es nueva, me tienen que tener a mí una hoja de vida. Me tienen que tener una ficha técnica. Y si ha estado en uso, me tienen que tener unas características que son con esos mantenimientos que les acabé de decir. No sé, don Juan Carlos, Muy bien, muchas gracias. con todo el gusto. ¿Qué otra pregunta tienen, muchachos? Bueno, si no son más preguntas, me encantó que hayan asistido. Ah, don Juan, sí, señor. ¿Está grabando? Dios los bendiga, feliz noche, gracias. Sí, estamos Un abrazo. grabando, vamos a mandar la grabación y de antemano les agradezco la asistencia a todos. Espero que haya sido muy útil. Jesús Antonio. El profe Camelo, pues según eso, una invitación para todos, según eso le he entendido, es estudiar muy bien el derecho público y estudiar muy bien el derecho privado. Así es, Jesús. Muchas Feliz noche gracias, para profesor todos. Camelo. Muchas Es gracias. con el mayor de los gustos. Muchas Feliz noche gracias a para todos. todos. Hasta luego. Que estén muy bien. Todos. Que estén bien. Feliz noche, muy amables, gracias. Igualmente para todos ustedes. Feliz noche. Muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.